Bienvenido a la lectura sin comentarios del libro de la educación, escrito por Elena Harmon de White, en voz de Merari Galmich. Capítulo 3. El conocimiento del bien y del mal. Romanos 1:28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no se hallaban exentos de la posibilidad de pecar. Dios podía haberlos creado de modo que no pudieran desobedecer sus requerimientos. Pero en ese caso, el carácter de ellos no se habría desarrollado. Su servicio no hubiera sido voluntario, sino forzado. Les dio, por tanto, la facultad de elegir, de someterse o no a la obediencia, y antes de que ellos recibieran todas las bendiciones que Él deseaba impartirles, debían ser probados su amor y su lealtad. En el huerto del Edén se hallaba el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Era la voluntad de Dios que Adán y Eva no conocieran el mal. El conocimiento del mal, del pecado y sus resultados, del trabajo agotador, de la ansiedad, el desánimo y el sufrimiento, del dolor y la muerte, les fue evitado por amor. Mientras Dios buscaba el bienestar del ser humano, Satanás procuraba arruinarlo. Cuando Eva, al desobedecer la advertencia del Señor en cuanto al árbol prohibido, se atrevió a acercarse a ese árbol, se puso en contacto con el enemigo. Tan pronto se despertaron su interés y su curiosidad, Satanás procedió a negar la palabra de Dios y a insinuar desconfianza en la sabiduría y bondad divina. A la declaración de la mujer con respecto al árbol de la ciencia, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. El tentador respondió: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocerás el del bien y el mal. Satanás pretendía hacerle creer que el conocimiento del bien mezclado con el mal sería una bendición, y que al prohibirles que comieran del fruto del árbol, Dios les estaba privando de un gran bien. Arguía que el Señor les había prohibido probarlo a causa de las maravillosas propiedades que tenía para impartir sabiduría y poder, que de ese modo mostraba y trataba de impedir que alcanzaran un desarrollo más elevado y que fueran más felices. Le dijo que él había comido del fruto prohibido y como resultado de ello había adquirido la capacidad de poder hablar, y que si ellos también comían de ese árbol, alcanzarían una posición más encumbrada y tendrían acceso a un ámbito más amplio de conocimiento. Mientras Satanás decía haber recibido mucho bien por haber comido del fruto prohibido, ocultó el hecho de que por esa transgresión había sido arrojado del cielo. Esa mentira estaba tan enmascarada bajo una apariencia de verdad que Eva, infatuada, halagada y hechizada, no se percató del engaño. Codició el fruto que Dios había prohibido. Desconfió de la sabiduría del Creador. Echó a un lado la fe, la llave del conocimiento. Cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto y comió. Era de sabor agradable
y a medida que se lo iba comiendo, le parecía sentir un poder vivificador y se imaginó que alcanzaba un estado superior de existencia. Una vez que hubo pecado, se transformó en tentadora de su esposo, el cual comió así como ella. «Serán abiertos vuestros ojos», había dicho el enemigo, «y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal». Ciertamente sus ojos fueron abiertos, pero qué triste resultado. Lo único que consiguieron con su transgresión fue el conocimiento del mal, la maldición del pecado. En la fruta no había nada venenoso y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazo de su autoridad fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo del conocimiento del mal. Y eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. Lo perdieron todo porque prefirieron hacer caso al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad, el único que tiene sabiduría. Al mezclar el mal con el bien, la mente de nuestros primeros padres se desorientó y se entorpecieron sus facultades intelectuales y espirituales. Ya no eran capaces de valorar el bien que Dios les había otorgado con tanta generosidad. Adán y Eva decidieron escoger el conocimiento del mal, y si alguna vez habían de recobrar la posición que habían perdido, tendrían que hacerlo en las condiciones desfavorables que ellos mismos habían provocado. Ya no podían seguir viviendo en el Edén, porque éste, en su perfección, no podía enseñarles las lecciones que iban a resultar esenciales para ellos desde entonces. Con indescriptible tristeza, se despidieron de aquel hermoso lugar y se fueron a vivir en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Dios había dicho a Adán: «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Aunque la tierra estaba condenada por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto de la humanidad. Ya la naturaleza no podía representar la bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado inscrito el carácter de Dios, el conocimiento del bien, ahora estaba también inscrito el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. Era necesario que los seres humanos fueran amonestados por la naturaleza, que ahora revelara el conocimiento del bien y del mal en cuanto a los resultados del pecado. En las flores marchitas y en la caída de las hojas, Adán y su compañera vieron las primeras muestras de la decadencia. Comprendieron vívidamente la dura realidad que todo ser vivo tenía que morir. Hasta el aire, del cual despedía su vida, propagaba los gérmenes de la muerte. También les recordaba continuamente la pérdida de su dominio. Adán había sido rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconocía su gobierno. Pero al haber pecado, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión al cual él mismo había dado entrada se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida humana,
sino la naturaleza de los animales, los árboles, la hierba y hasta el aire que respiraba, ponían de manifiesto la triste lección del conocimiento del mal. Ahora bien, los seres humanos no fueron dejados solos ante los embates del mal que ellos mismos habían provocado. En la sentencia pronunciada contra Satanás se insinuó a la redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dijo Dios, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta sentencia fue una promesa para nuestros primeros padres. Antes de que oyeran hablar de los espinos y cardos, de la dureza del trabajo y del dolor que les tocaba en suerte, o del polvo al cual debían volver, escucharon palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. Todo lo que perdieron al ceder a las insinuaciones de Satanás se iba a poder recuperar por medio de Cristo. La naturaleza nos repite también dicho mensaje, aunque esta mancha por el pecado no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque por su innegable decadencia, la naturaleza da testimonio de la maldición que pesa sobre ella. Es todavía hermosa y nos ofrece incontables muestras del poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas únicamente para vestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con nueva belleza. Y en cada manifestación del poder del Creador recibimos la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de la verdad. De ese modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. Donde quiera que llegue la maldad, se oye la voz de nuestro Padre, que muestra a sus hijos por sus resultados la naturaleza del pecado. Los aconseja a abandonar el mal y los invita a recibir el bien. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Suscríbete y dale like a nuestro contenido para que no te pierdas ningún capítulo de la serie del libro La Educación.